hoy vamos a platicar de la libertad que nos da el Señor. Él, el Padre Santo, nos hizo y nos diseñó, nos formó para ser libres, pero muchas veces nuestro libre albedrío o las malas decisiones nos hacen estar estancados y no ser libre. Las decisiones pues pueden ser de que nuestro comportamiento de celos, de odio, de resentimiento, hola Clarita, de angustias, de enfermedades, y no encontramos la manera de salir y ser libres, pero hay veces que también tomamos unas decisiones equivocadas. Por ejemplo, hay personas que se van con brujos, que yoga, que meditaciones, no en la palabra del Señor, sino aparte, y esas nos atan más, nos tienen cautivos. Esa manera no nos deja salir y ser libres. Y es más fácil que nosotros podamos ser libres cuando conocemos la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios es el único libro, la Biblia es el único libro que contiene la verdadera libertad de nuestro espíritu y por ende de lo físico. Siempre decimos que queremos ser libres, pero muchas veces estamos atadas a algo, a alguien o por sentimientos equivocados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos muestra en muchísimos versículos cómo podemos ser libres. Vamos a leer, recibieron unas hojitas, son muchos versículos, pero yo los voy a leer y esas hojitas son con la intención de que se las lleven y en su casa en algún momentito puedan ver y pensar y meditar bien en la palabra para que se las lleven y sepan, por las que no toman apuntes, saber qué es lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Bueno, voy a leer Isaías 61:1. Si alguien quiere buscarlo también. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta palabra habla el Señor aquí, precisamente Isaías habla en este versículo de la libertad, porque el pueblo de Israel estaba cautivo en esos momentos por el yugo babilónico. Entonces, ese año que les dijo que vino el Señor a ser libres, ellos no lo entendían. Ese año justamente era un año sabático, un año donde se dejaba de trabajar, se daba libertad a los presos, pero ellos por el yugo que tenían se sentían pues oprimidos por los babilonios, aunque les daban libertad de poder recuperar sus bienes, de no trabajar, ellos seguían sintiéndose oprimidos. Entonces Dios por medio de Isaías les dijo que vendría un Salvador, que vendría un libertador, que vendría Jesús, pero ellos no lo entendieron. Vamos a ver Lucas 4, del 18 al 21. Espérenme. Ya lo tenía aquí marcado, pero como quiera. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí dice en el 20, y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y a los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El Señor Jesús, cuando estaba hablando aquí a los judíos,
les decía justamente que lo que había dicho Isaías, leyó el rollo y vio eso, que venía un Salvador, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que había dicho el profeta Isaías, él lo estaba confirmando y él mismo estaba ahí. La gente no lo entendió. Jesús vino a hacernos libre de todos, vino a hacer libres a todos los cautivos. A veces nosotros también, no solo en ese tiempo, sino siempre nos hemos sentido cautivas, a veces de pensamientos, de preocupaciones, de amarguras, de muchas cosas, de hasta la inseguridad. En Juan 8:36 dice la palabra, así el Hijo los librare y seréis verdaderamente libres. Eso dijo Jesús en Juan 8. Con estas palabras de Jesús entendemos que nuestra libertad no depende de lo que tengamos, de lo que somos, de lo que hagamos, ni de nuestra manera de ser, ni del dinero. Solamente depende de Cristo Jesús, de que nos acerquemos a Él y por medio de su palabra, Él nos va a hacer verdaderamente libres. Por eso hay que estar en comunión con el Señor, porque si no estamos en libertad, obviamente estamos cautivos, estamos en tinieblas. Y muchas veces la arrogancia también, que decimos que no necesitamos, que nos sentimos libres, pero en realidad no lo somos. Y esa arrogancia, decir, no, yo no necesito la palabra de Dios, yo soy libre. No es cierto. Siempre se necesita la palabra del Señor para muchas cosas, entre otras, hacernos libres. Todo lo que hacemos nosotros tiene una consecuencia, buena o mala. Todo, nada es al azar. Por ejemplo, el desastre climático que está actualmente es consecuencia de lo que años atrás, hasta siglos atrás, hicieron las personas porque no quisieron, no sabían o no les importó este desastre climático que tenemos actualmente, la falta de agua, el excesivo calor, todo eso es consecuencia de. Así nosotros, si hacemos cosas buenas, tendremos buenas consecuencias. A veces pensamos que es normal que nos sintamos en angustia, que nos sintamos tristes, que pues esa depresión pasará, que estamos sin dinero y bueno, pues eso es ahorita, pero más adelante lo tendré. Y muchas veces eso nos tiene cautivas y no podemos expresar bien el amor de Dios que Dios nos tiene a nosotras por medio de Jesucristo, su Hijo. No podemos sentir realmente la verdadera libertad que es espiritual y que es en Cristo Jesús. En Colosenses 1, del 11 al 14, les voy a leer la versión de Dios habla hoy. Dice, pedimos al que es glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Y darán gracias con alegría al Padre que los ha preparado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará a quienes pertenecen a su pueblo. Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Bueno, aquí vemos que hay 5 beneficios que Dios nos dio a través de Jesús. 1, nos hizo aptos para participar de la herencia que nos dejó Dios. El sacrificio de Cristo es la herencia que nosotros recibimos. Por medio de Jesucristo, que murió en la cruz, nosotros somos libres. Nos libró del pecado. Él cambió su sacrificio por nuestro pecado. Hay muchas veces que nosotros podemos intercambiar cosas. Por ejemplo, vamos a una tienda y damos un equivalente de yo compro un refresco y pues vale lo que damos. Pero por ejemplo, aquí Dios dio a su Hijo
que muriera en la cruz de un valor incalculable por nuestro pecado, que no vale nada. Entonces es un gran amor que Dios nos tiene, porque ese amor hizo traer a su Hijo para que muriera por nuestros pecados, para darnos libertad. También nos rescató del dominio de Satanás y nos hizo sus hijos. Nos trajo a su reino eterno, eso lo pueden ver en Efesios 1:5. Nos redimió, compró nuestra libertad del pecado y del juicio. Nos redimió. ¿Qué quiere decir redención? Es un proceso de pagar el precio o rescate por la libertad de un esclavo. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud, del pecado para siempre mediante su propia muerte, mediante su propia sangre. Y también perdonó todos nuestros pecados, como dice Efesios 1:7. Así que hay que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros, nada más por amor. Y todo lo hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Solo somos libres, solo libres podemos experimentar fortaleza, poder de Dios, constancia y paciencia. Pero la fortaleza y el poder de Dios dependen de Dios, de su voluntad. Y la constancia y la paciencia dependen de nuestra voluntad, que solamente siendo libres la podemos disfrutar, o será más fácil poder ser pacientes, ser constantes, porque vamos conociendo su palabra. Dios quiere para nosotros lo mejor. Dice, mi deseo es que estén llenos de alegría y siempre le demos gracias. Pero esto a veces parece imposible, estar alegres, porque estamos condicionadas a depender de algo o de alguien para tener alegría. Y no es así. La alegría que debemos de sentir es la alegría del Señor. Sí se vale tener un poco de preocupación, de tristeza, pero que no sea nuestro estado natural, el que siempre tenemos. Eso no debe de ser. Solamente en libertad podemos experimentar la alegría, el gozo del Señor en nosotros. Por eso hay que darle gracias. La gratitud es una expresión que solo se ve en los que somos libres. Nada más. Solo hay dos maneras de vivir. O vives alegre, vives libre, vives agradecida de todo y en todo, o vives triste, desagradable, enojada y de malas por todo. Mientras estemos cautivas no tendremos esa paz y no podemos disfrutar de las promesas de nuestro Señor. Solo podemos a lo mejor ver que Mague las tiene, pero yo no las puedo experimentar porque yo no tengo esa libertad. Entonces lo que necesito es conocer la palabra de Dios para poder saber que Él me dejó la libertad por medio de su palabra para poder hacer lo que Él me dice aquí y poder ser libre. La palabra de Dios es muy clara. O estamos en luz o estamos en tinieblas, en oscuridad. La luz es sinónimo de libertad y las tinieblas, la oscuridad, es sinónimo de cautividad, de esclavitud. Y cuando la luz llega a nuestras vidas, se va por completo las tinieblas, se va completo la oscuridad, se nos abren los ojos. No hay que confiar mucho en lo que vemos físicamente. El ojo humano es muy engañoso. ¿No les ha pasado que a veces, ay, te vi de rosa, ay no, y acercándome, no, es naranja? La vista humana natural es muy engañosa. Entonces debemos de procurar ver con los ojos interiores para poder llegar a esa luz y poder ser libres. En Juan 8:31-32, Jesús dijo, eso se lo dijo a los judíos. Vamos a ver qué dice Juan 8:31-32. Bueno, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
O sea, este es un versículo muy importante de nos habla que aquí conociendo la verdad, la única verdad que tenemos, como les decía en un principio, es este libro que es la Biblia, es el único que nos da la verdad, es el instructivo de la vida, porque aquí se habla de la verdad, de todo lo que debemos y podemos hacer. Y volvemos a Colosenses 1 del 13 al 14. Dice, Dios nos libró del poder de la oscuridad y nos llevó al reino de su amado Hijo, a quien nos salvó y nos perdonó todos nuestros pecados. El enemigo nos tiene engañadas. Tal vez pensábamos que estar enferma, estar de malas, ser amargada, era el estado normal. Y hay veces que dice la gente, bueno, pues así soy, ¿y qué? No, ese no es el estado natural de nosotros, ni debemos ser así. El Señor no nos creó para estar así, Él nos creó para estar alegres, para ser libres, para cantarle, para alabarle. Entonces, resumiendo, Él nos saca de la mentira y nos lleva al reino de la verdad. Cristo compró nuestra libertad con su vida, única y exclusivamente por amor, y perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Por eso fue crucificado. Bueno, aquí también habla de los deseos de nuestro corazón. El deseo de Dios es que seamos libres, que seamos felices, que dejemos nuestra naturaleza pecadora, que así nacimos, pero Él nos hizo para que nosotros volviéramos a Él y podamos tener esa libertad. Si deseas algo bueno para alguien que te hizo el mal, estás mal. Pero si deseas algo bueno para alguien que te hizo el mal, estás bien. Pero si no, pues puedes pensar que algo tienes en tu interior que está mal, porque imagínense si Jesús hubiera deseado el mal para los que lo flagelaron, crucificaron, insultaron, pues definitivamente no estaríamos nadie aquí, porque los deseos del corazón de Jesús son buenos siempre, y Dios quiere que imitemos a Jesús, que seamos como Él, que tengamos buenos deseos. En el Salmo 19:14 dice, sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Aquí David en este salmo le pide a Dios que aprobara sus pensamientos y sus palabras como si fueran presentadas a Él. Por eso en nuestras oraciones, sobre todo en la mañana, que es cuando pues debemos de orar para agarrar la pila de seguir adelante y salir adelante en todo el día, es pedirle al Señor que nos guíe, que cuide nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones para poder hacer el bien. No importa lo que hayan hecho, que tus deseos sean buenos, ¿verdad? Aquí puse algo. La razón por la que estamos atados, cautivos o esclavizados es por la consecuencia de la maldición y toda atadura espiritual por el pecado. El Señor nos ama, se preocupa por nosotros y nos libera del pecado. Eso es lo que anhela y eso lo manifestó en Gálatas 5:1. Jesucristo nos dio libertad. Por lo tanto, manténganse ustedes fuertes, firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Lo podemos ver también cuando tenemos luz por conocer a la palabra de Dios, y es lógico, para ver la luz que necesitamos, para ver en un cuarto oscuro necesitamos esa luz. No vas a un cuarto oscuro y no prendes la luz. Así con la luz tú no te tropiezas, tú sabes por dónde vas, conozcas o no conozcas el lugar. Es lo mismo aquí en el espíritu. Si tú tienes la luz, puedes acabar con las tinieblas, acabar con la oscuridad. En el Salmo 119:105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ahí está bien claro. Si creemos en la palabra de Dios, damos entrada al Espíritu Santo a que haga su obra en nosotros.
Es más fácil que el Espíritu Santo trabaje en nosotros cuando estamos en luz, porque ya estamos dejando las tinieblas aparte. En 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí no hay, donde no está el Espíritu del Señor, no hay libertad, y donde está, sí hay libertad. Entonces, obviamente, todos queremos ser libres, pero lo que necesitamos es lo que necesitamos es quererlo. El Señor quiere que nosotros deseemos esa libertad. No que ya soy libre y yo no hago nada, no. Nosotros debemos anhelar ser libres, anhelar estar en libertad. Pablo lo dijo en Romanos 7, del 15 al 25. A ver, déjame ver. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo, ¿hasta dónde dije? Hasta el 17. Aquí está. Porque lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. A Pablo aquí está hablando de que el pecado es el que está morando en él y que él comprendió que se había que tener que hacer algo para hacer lo correcto, porque aunque no quería pecar, aunque no quería hacer lo que no se debe, lo hacía. Entonces, en el camino del Señor podemos dejar de hacer eso solamente con libertad. Solamente con libertad, decir no es lo que debemos hacer, pero eso lo podemos hacer cuando ya estamos en eso. Para nosotros, cuando hacemos algo, muchas veces también lo que tiene atada a la gente son los vicios. Entonces ellos se dan cuenta que son libres cuando ellos mismos dicen no, ya no, porque ya son libres, no porque conoces a gente que sabes que de veras por más que quiera no puedo dejar el cigarro. Ahí no son libres. Lo dejan por recomendación, porque les dicen que es malo para la salud, pero no porque ellos lo deseen, porque sea un vicio que no es bueno para ellos, obviamente, pero tampoco para los ojos de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Lo que debemos hacer es eso. Bueno, nosotros debemos hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. La obediencia nos trae libertad y nos aleja de la esclavitud. La libertad está condicionada, pero a la palabra de Dios. A veces ignoramos esta palabra, pero muchas veces es por rebeldía, no porque no la sepamos, sino porque no queremos seguirla, porque es difícil, aburrido para algunos, porque no conocen esa parte, lo que es que nosotros sentimos que es estar libres. Entonces, por ejemplo, Adán y Eva obedecieron a Dios, eran libres. Ellos podían hacer lo que quisieran en el paraíso. Pero entonces llegó el enemigo, tentó con el pecado, con una mentira, porque la mentira también es algo que nos ata. Hay gente bastante mentirosa y aunque la cachen, dicen, no, así siguen, no se dan cuenta, pero dicen y dicen mentiras. Entonces la mentira también es algo que nos tiene cautivos. Entonces llegó el enemigo, los atacó, los ató con una mentira y cayeron en pecado. Esa semilla que el enemigo sembró ahí en Eva, germinó en pecado. Y entonces ya empieza la consecuencia, ¿verdad?, de la desobediencia. En Efesios 2:1, déjenme ver.
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delirios y pecados. Nada más es 2:1 del 1 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos hablan del pasado, de que obedecían al pecado, a los poderes del mal y actuaban, eso lo hacían todos. Entonces, se negaban a obedecer a Dios y ahí tienes a las consecuencias. Por lo tanto, el enemigo tomó el control de ellos, de lo que iban a hacer, del mundo en total. Actualmente también, no solo antes de que estuviéramos aquí, en todos los tiempos el enemigo ha trabajado así. Trabaja con la gente para poder atraparla con sus mentiras si no conocen la verdad y llevarlas a cautiverio, llevarlos a esclavitud y no ser libres. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, que es la que nos da luz por medio del Espíritu Santo y nos lleva a conocer la verdad. Aquí en un versículo decía, príncipe de potestad del aire. Aquí habla de que Satanás y sus espíritus malignos habitan entre la tierra y el cielo. Y eso dice que ejerce autoridad en el mundo espiritual de maldad, o sea, los demonios y los que están contra de Cristo. No solo en el mundo, sino en el que está gobernando ahorita. Cristo venció con la resurrección, pero ahorita Él está tratando de traer a más adictos a Él, a más gente desobediente, a más fans que sean mentirosos, que estén en pecado, para poder atraerlos a su reino, a sus tinieblas, a sus mentiras. Él está encantado con tener a esa gente ahí, porque sabe que luego, por no conocer a la palabra de Dios, también están confusos. La confusión es una situación que hace que puedan llegar a pecar, porque dices, ¿estará bien o estará mal? Bueno, pues todos lo hacen, pues lo voy a hacer yo, pues no importa, ha de estar bien. Pero esa confusión hace que no conozcan la palabra, hace que se peque por no conocer la palabra, la verdad, porque no son libres, ¿verdad? En Deuteronomio 28:15 dice, habla ahí de todo, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que ya te ha ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas esas maldiciones. Ahí en Deuteronomio 28:15 viene toda una lista de páginas y páginas de maldiciones que llega hasta el versículo 68. O sea, la desobediencia nos lleva a la maldición, al cautiverio, a la esclavitud, y la obediencia nos lleva a la bendición y nos hace verdaderamente libres, porque así es como, para eso vino Jesús, para hacernos verdaderamente libres. En 2 de Timoteo 2:26 dice, y escapen del lazo del diablo en que estáis cautivos a voluntad de él. Ahí en Timoteo, Timoteo ayudaba a los que estaban confundidos para predicar la palabra. Y Pablo le recomienda a Timoteo que cuando comparta la palabra tenga paciencia, que sea tranquilo, que sea amable, porque hay mucha gente confundida. Pues Pablo ya sabía, ya conocía a mucha gente que pues no sabía y los tenía que animar a que conocieran la palabra del Señor. Pero como Timoteo era nuevo en las predicaciones, le dio esa recomendación, que fuera tranquilo, que fuera amable con ellos y que les explicara
que les explicara qué era la palabra de Dios y cómo se puede vivir en ella. Todos hablamos de libertad y la anhelamos. Tenemos muchas libertades: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de matrimonio, de poderte casar con quien quieras, y muchas veces la libertad ya ahorita alcanza a parejas disparejas, ¿verdad? Que eso es una abominación para el Señor. Pero esa libertad es falsa. Esa libertad es del mundo y nosotros no debemos dejar confundirnos con ese tipo de libertades. La verdadera libertad es la que se muestra aquí por la muerte de Jesucristo, por su resurrección. Él nos dio libertad. Él ya nos hizo libres, aquí lo leímos, ¿verdad? Como dice aquí en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros a veces somos muy arrogantes, muy así sin pensar las cosas, que consideramos consideramos ya somos libres, pero no lo somos. Pablo nos dice que nos liberó Cristo. Fue una persona, Cristo. No fue por medio de un partido político, del presidente, no, fue Cristo por medio de su muerte en la cruz. No fue porque pagaron, ni por un candidato, no. Fue por una persona, por Jesús, que murió y murió en la cruz. Eso funciona nada más si yo tengo fe. La libertad solamente se da cuando nosotros tenemos fe. Él murió por nosotros sin importar en qué tiempo. Él vino a morir en la cruz por nosotros en el tiempo que vivimos, ya sea en el tiempo de Pablo, hasta ahorita, hasta que se acabe el mundo. Hasta entonces Jesús va a valer la sangre de Jesucristo derramada por nosotros. En Romanos 5, 6, 8 dice, en la Dios habla hoy, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los malos. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizá alguien está dispuesto a morir por una persona verdaderamente buena. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alguien tuvo que venir a rescatarnos y vino en el momento justo, preciso, dependiendo de la voluntad del Padre, ¿verdad? Dios mandó a Cristo Jesús a que muriera por nosotros, y no precisamente por ser buenos, sino por amor. Nada más por amor lo mandó, por el gran, infinito y misericordioso amor que Dios nos tiene, mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Este amor que Él nos tiene no debemos de dudarlo, porque aunque somos pecadores y todavía cuando lo éramos más, Él nos amó. Desde antes de que naciéramos, ya Jesús vino a rescatarnos. Todavía ni nacíamos, todavía ni pecábamos y Él ya nos tenía rescatados. Entonces, lo que nos conviene es seguirlo a Él. Como dice Pablo, manténgase libres. ¿Por qué tenemos que mantenerlos libres? Porque el enemigo no descansa. Él todo el tiempo está trabajando a ver por qué brechita puede meterse, por qué agujerito puede meterse con cualquier cosa para atraernos, quitarnos esa libertad, llevarnos a la cautividad, a la oscuridad y tenernos en su jaula. Eso es lo que Él quiere y eso es lo que nosotros no debemos de permitir. Por eso debemos de conocer la palabra del Señor. Eso se hace manteniéndonos firmes, leyendo todo el tiempo la palabra del Señor, siguiendo sus mandamientos. Solamente así podemos ahuyentar al enemigo. Cuando nosotros hacemos eso, su poder termina. Él ya no tiene poder cuando nosotros estamos en la luz. Eso es lo que pasa cuando prendemos el foco, se va a la oscuridad. Pasa lo mismo, cuando estamos en la luz de la palabra que nos ilumina el Espíritu Santo, el enemigo pierde poder y entonces nosotros ya podemos ser libres. ¿Cómo podemos mantenernos libres? Creyendo lo que Cristo hizo y no dejar que cualquier idea nos atrape.
Conocer a Cristo solo a través de la palabra, no por lo que platican de Él o leyendo otros libros, sino nada más por medio de la palabra, porque hay muchos charlatanes. Y manteniendo una relación constante de crecimiento para que el Espíritu Santo a través de su palabra nos hable. Vamos a acudir a Dios cuando tengamos pecado. Orar, ayunar, meditar en su palabra, ayudarnos unos a otros, conociendo y experimentando el amor de Dios. En Gálatas 1, 6 y 7, déjenme se los leo. Ay. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir del evangelio de Cristo. Por eso les digo que hay que cuidarse de los charlatanes. Hay alguien que quiere cambiar el evangelio, que dicen que es el evangelio y es falso. Debemos que orar para no caer en esos espíritus de confusión. Esa confusión es un arma muy buena que el enemigo utiliza para alejarnos de la libertad, para alejarnos de la palabra del Señor. La verdad nos libera de la mentira. Y la verdad, la mentira nos ata, nos mantiene cautivos y a veces nos confunde también la mentira, porque no sabemos, lo vemos en Génesis 3 del 1 al 7, fue cuando en el momento de que cayeron en pecado, fueron engañados por una mentira. Así nosotros también podemos caer en pecado por alguna mentira, no porque hagamos lo que nos están diciendo, sino simplemente porque creemos y porque seguimos ese jueguito de la mentira, del chisme, de muchas cosas. ¿Verdad? Vamos a ver Isaías 41:6, porque también la idolatría nos confunde. Y eso es lo que también prefiere el enemigo, la idolatría. Por eso hay tanto mal, siento yo, en este país, por tanta gente idólatra, por gente que no conoce la verdad, que solamente se debe de amar y adorar a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, nada más. En Isaías 41:29 dice, ninguno de ellos es nada. Nada pueden hacer, no son más que ídolos vacíos. Eso habla Isaías de los ídolos. Porque también la confusión nos puede traer envidia, contienda, rivalidad y hasta pelea. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Eso lo siembra el enemigo en todas partes. Lo siembra en las familias, en las parejas, padres, hijos, en esposo, esposa, en el trabajo, hasta en las iglesias. Puede confundir y traer contienda, puede traer enojos, puede traer envidias, ¿verdad? Porque cuando alguien está confundido, puede sembrar miedo, puede sembrar enfermedad, pero enfermedad espiritual, y puede traer también enfermedad física. También la confusión divide, tú estás con ella o estás conmigo. Si estás conmigo, no le hables a fulanita. Entonces esa confusión que la otra se queda, bueno, ¿con quién me voy? ¿Con melón o con sandía? Y no se trata de eso, se trata de ayudarnos, de querernos, de apoyarnos, de saber que son tan humanos como nosotros y también tienen su lado malo como nosotros también lo tenemos, ¿verdad? Por eso la oscuridad no nos deja actuar correctamente. Su misión del enemigo es matar y destruir. Y eso es lo que quiere que nosotros le ayudemos a hacer. No quiere que sigamos la luz de Cristo. Esa luz que nos da libertad siempre. Acuérdense de Juan 8, que dice, conoceréis la verdad y la verdad de Cristo os hará libres.
Siempre debemos confirmar la información que recibimos, saber quién la dice, por qué lo dice y en qué se basa para decirlos, que no nos confundan con esas cosas. La palabra de Dios es la única que nos puede revelar la verdad en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. El mensaje de Dios, la palabra, tiene un poder tan grande para vencer al enemigo. Así de poquita cosa como soy yo, puedo vencer al enemigo si yo tengo la luz de Cristo, si yo me guío por el Espíritu Santo, tengo el poder de Dios y puedo vencer al enemigo en cualquier contienda, en una mentira, en una enfermedad, en un vicio, en lo que sea. Puedo vencerlo con eso. La verdad de Dios tiene poder en sí misma, es muy poderosa, como les decía. Si alguien se niega que no ha pecado, que ha sido siempre limpio, pues está diciendo a Dios mentiroso, porque aquí dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, ¿verdad? Vamos a leer la primera de Juan 1, 5, 10. Uy, se me borró. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde dije? Primera de Juan 1, 5, 10. El título de estos versículos se llama Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí dice bien claro que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Aquí en Juan 8:12 dice Jesús que nosotros vivimos en libertad, en la libertad de la luz de la palabra, no en oscuridad. Mateo 15, 19, 20. 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, necesito libertad interna, más que la libertad externa, porque la esclavitud externa es el reflejo de nuestra esclavitud interna. Las ataduras a la esclavitud del hombre no están fuera de él. No necesitas vivir en un mundo libre, necesitas ser libre en tu corazón. Necesitas libertad de pensamientos, libertad en sentimientos. Ahí es exactamente donde se necesita la libertad para cambiar tu manera de ser, de quitarte el orgullo, la arrogancia, el mal genio, los celos, las envidias, la autoestima. En Gálatas 5 se habla de libertad del Evangelio y la vida en el Espíritu. Entonces Cristo murió para librarnos del pecado, no para hacer lo que queramos, sino nos llevaría otra vez a esclavitud, sino para hacer lo que debemos hacer, lo que Él nos mandó a hacer, no lo que queremos hacer, porque es muy fácil quererlo, pero no debemos. Y pecamos todos, con ganas o sin ganas, pero de alguna manera pecamos. No, eso pasa en todo el mundo. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de una vida con Jesús y nadie puede dar ese fruto si no es libre y está condicionada a la libertad
que Cristo nos da. A ver, si soy libre de la amargura y del odio, soy libre para amar. Si soy libre de tristeza, será más fácil sentir gozo. Si soy libre de la angustia, soy libre para sentir paz. Si soy muy impaciente, con la libertad puedo sentir paz. Si tengo mucho orgullo, con la libertad puedo ser humilde. Cuando somos libres de todo, los que nos tienen atados, tenemos una relación más fácil con Jesús. Podemos entender mejor su palabra. La libertad empieza en el interior. Pablo era libre en el interior, aunque estaba preso, y habló de la verdadera libertad. Juan estaba preso en la isla de Patmos, pero era libre internamente. Escribió el Apocalipsis en esa isla. Y Pablo tuvo la libertad de transformar el mundo, a las personas, por dentro y por fuera, allá cuando estaba él. Nelson Mandela tiene una frase que pues es muy buena, que dice: la libertad más profunda es la libertad que el alma necesita. Y Nelson Mandela, si lo recuerdan, estuvo preso muchísimos años. Él tenía otro pensamiento al gobierno de Sudáfrica y lo apresaron. Y él es lo que decía, él se sentía libre. Y hasta en la celda donde estuvo ahora es para visitar y todo, porque él era un hombre libre. Él hablaba bien de la gente y por eso él se sentía libre. Y esta máxima que él tiene es muy buena porque él dice que la libertad del alma. Nosotros sabemos que es la libertad del espíritu. Por eso Dios quiere que tengamos esa libertad y que para estar bien con Él y estar bien donde estemos. Porque si estamos en libertad, vamos a estar bien. Nosotros tenemos derecho a ser libres y aprender lo que queramos. Por ejemplo, Adán y Eva eran libres para hacer lo que quisieran y aprender lo que quisieran. Pero la enseñanza que les dio el enemigo de decirles: ese árbol te va a dar un fruto que Dios no quiere que conozcas, era una mentira, los confundió. Y entonces eso que aprendieron con el enemigo los hizo caer en pecado. Y cuando Dios vino con ellos, les hizo dos preguntas. Le hizo dos preguntas a Adán: ¿dónde estás? Y cuando le dijo: aquí estoy, y vio cómo estaba, le dijo: ¿quién te enseñó eso? Por eso hay que estar bien informadas de qué es lo que aprendemos, quién nos los dice, por qué nos los dice y si está basado en la palabra del Señor. Así, por ejemplo, nosotros a veces decimos, tenemos aprendizajes de nuestra familia, de nuestra mamá, y así decimos: bueno, yo lo hago así porque así me lo enseñó mi mamá, o así lo hacía ella. Muchas veces nosotros cambiamos esos aprendizajes por otros que consideramos mejores. Muchas veces nos dieron unos buenísimos que no seguimos, pero su intención era buena, honramos a nuestros padres, pero ese aprendizaje se queda. Nosotros somos fieles al aprendizaje que tenemos. Por eso es tan importante conocer la palabra, aprender la palabra, para que la sigamos y le seamos fieles. Cuando Jesús habló a los discípulos, a los judíos, y les dijo que ellos necesitaban la libertad, que la verdad los haría libres, ellos dijeron: ¿pero libres de qué? Dice: nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Ellos mentían, porque habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos en Babilonia, y en ese momento que Jesús les hablaba a esos judíos, eran esclavos de Roma. Entonces estaban engañados de que no eran libres, porque decían: si somos libres,
somos descendientes de Abraham, y pues eran muy descendientes, muy hijos de Abraham, pero no le quita los menos pecadores. Así que no importa quiénes seamos, qué tenemos, cuánto tenemos, de dónde venimos, lo importante es sabernos guiar por el Espíritu Santo. Aquí dice, el Hijo los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Nuestra libertad está condicionada a pertenecer a una familia. Dios mandó a su Hijo Jesús, nos hizo libres y nos hizo coherederos de la herencia con Cristo. Entonces nosotros ya formamos parte de la familia de Dios. Entonces nosotros debemos de pertenecer a una familia. El Hijo no solo es nuestro Señor, es también nuestro libertador, porque por su muerte de cruz, porque vino a sufrir por nosotros, Él nos liberó, nos llevó al camino de la luz, nos está enseñando para a salir de la oscuridad. Él dijo, yo he venido para darles vida y que la tengan en la abundancia. Eso es la libertad en toda la extensión de la palabra, la abundancia. No solamente, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino por amor el Señor nos hizo libres. Tú decides si vives en carencia o si vives en abundancia. No siempre es material la carencia y la abundancia. Podemos carecer de algunas cosas materiales, pero tener una abundancia espiritual tremenda. Muchas veces conocemos a alguien, y yo acabo de conocer a alguien que es de muy bajos recursos y que todos los días da gracias a Dios. Todos los días amanece y dice, lo primero que hago es dar gracias a Dios por mis hijos y por mi vida y por lo que ha hecho por mí. Y al conocer su historia, te quedas, wow, perdóname Señor, porque sí le doy gracias, pero así como ella me lo platicaba, el otro día fui al Seguro Social que me encontré a Magali con mi esposo y yo estaba sentada en lo que él estaba formado, eterna la fila, en el seguro. Se sentó junto a mí una señora con un bebé chiquito. Entonces estaba el niñito llorando y yo le dije, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, chiquito? Y le dice la señora, mira, te habla la señora. Yo. Entonces lo voltea y lo veo muy chiquito. Entonces digo, ¿cuántos años tiene? O no tiene 1 año, y dice, tiene 3 años. Era una cosita chiquitita que nació con un problema del corazón, una situación muy difícil y que lo tenían que operar. Estuvo de aquí, la mandaron a Madero, lo mandaron a Monterrey, allá en Monterrey la trataron muy mal. Simplemente el cardiólogo que la atendió le dijo, oiga, ¿para qué lo quiero operar si ese niño se va a morir? No le doy más de 2 años. ¿Y sabe bien si está bien del cerebro? ¿Ya tiene un papel que lo confirme? Porque fue prematuro, que el oxígeno, que no sé qué. Y yo me quedé sorprendida. Y dice, ya cuando regresamos en la ambulancia, le digo, y no le dijo nada, y dice, le dije algo mejor. Dice, le dije, mire, doctor, usted podrá decir lo que quiera, pero mi médico, el médico de mi niño, es Dios. Y Él va a decidir si vive o si muere. Yo voy a hacer lo que sea posible. Órale. Entonces, dice que cuando ya la regresó la ambulancia con su chiquitín, le dice ella, porque de veras está chiquitín, que el paramédico y la doctora le dijeron, pero qué barbaridad, ¿cómo se atreve este médico a hablarle así? Y ya me derrumbé y ya me puse a llorar. Entonces, ya estando aquí en el hospital, llega otra señora y me dice, oiga, mire, ¿puede venir mi pastor a orar por el niño? Sí, que venga. Fue a orar el pastor y dice que sintió claramente cómo le sobaban el brazo. Dice, yo en ese momento sentí que Dios me estaba escuchando y que me iba a sanar al niño, y yo lo único que hice fue pedirle perdón por todos mis pecados y darle las gracias. Y yo dije, Señor, yo te ofrezco a mi hijo.
Eso que pasó fue cuando el bebé tenía 7 meses. Ahorita el niño tiene 3 años. Sí está muy chiquito, sí obviamente está afectado un poquito, pero ella todos los días le da gracias a Dios. Se llama, ¿cómo se dice? Dorian. El niño se llama Dorian Alejandro, se llama, para que lo pongan en sus oraciones. Entra y sale del hospital, pero la señora, de muy bajos recursos, que apenas si puede tener para comer, su suegra la apoya haciendo comidas que vende en la calle. Entonces, es una situación de verdad que dices, ¿y la vieran con qué sonrisa estaba? Ella era libre, ella era abundante en fe, abundante en la luz del Señor, ella conocía la palabra. Yo dije, voy a orar por ella. No, ella terminó ministrándome a mí. Me hizo entender que de veras el Señor nos da libertad de espíritu y es la que más vale. Entonces, yo les recomiendo que no dejen la palabra del Señor, que sigan adelante. La abundancia y todo de este mundo es de aquí se queda. Nada de aquí es eterno. Pero en cambio, la de aquí termina, pero la del Espíritu es eterna. Esa libertad, esa luz es eterna. La abundancia de Jesús es la eternidad. Entonces, Salomón tenía todo. Era el hombre más rico que se ha sabido en la historia y dice que llegó un momento en que pues, ya no se sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque él no tenía esa libertad. No tenía la libertad de espíritu. Muchas veces decimos, pues hay gente muy rica que tiene todo, ¿qué le hace falta? Pues la libertad de espíritu, porque la gente que tiene todo quiere más y más y más y más. Y dices, bueno, pues ya tiene para dar y repartir. No, están vacíos, están pobres de espíritu. Nosotros tenemos esa luz que nos da la libertad para poder conocer al Señor por medio del Espíritu Santo y seguir adelante. Entonces, no se les olvide que nosotros somos libres por la sangre de Jesucristo, porque Él nos hizo libres.